Exacto, así que, y qué es lo que queremos también como chilenos y chilenas en el día de hoy, es reflexionar, es conmemorar, es dialogar también Así de es. lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, hace 50 años, y para ello estamos con el pastor rector de la comunidad teológica, Daniel Godoy. Daniel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a conversar sobre un tema que hoy día cumple 50 años. Es una conmemoración que no es celebración, Así es. es una Exacto. conmemoración con la consigna de que en Chile nunca más esto vuelva a ocurrir, o con el principio de la no repetición, como un compromiso transversal de todas las personas, y en este caso las iglesias evangélicas, las tradiciones religiosas, las religiones abrahámicas y las espiritualidades. Debemos jugar un rol fundamental, un rol que efectivamente aproxime las diferencias, las haga dialogar, las coloque en la mesa y podamos pensar el proyecto país, es decir, el país necesita avanzar en este proceso, pero también necesitamos echar bases sólidas, bases concretas, para que las generaciones que nacieron durante la dictadura o nacieron después de la dictadura efectivamente logren crear espacios concretos de participación, de respeto, de no repetición y por sobre todo, ¿no es cierto?, de crear una sociedad justa, solidaria, fraterna, igualitaria, acogedora. Usted es hijo de campesinos que fueron expulsados en el 73. Sí. ¿Cuántos años tenía cuando vivió esa experiencia? El golpe militar nos encontraba en la ciudad de Los Ángeles. Yo tenía 14 años y un poquito más, algunos meses. Mi madre estaba en la ciudad con nosotros, los hijos que estudiábamos en Los Ángeles, y el papá y otra parte de la familia estaba en el campo. Y ese día 11 de septiembre de 73 caminamos desde Los Ángeles hacia el campo, en ese caso Montenegro, más o menos 11, 12 kilómetros, saliendo a la mitad de la mañana y llegando bien tarde en la noche, en la tarde a la casa. Perfecto. Y el día siguiente mi viejo, que era campesino de toda la vida, él no sabe hacer otra cosa, es campesino de niño. Al día siguiente, los días siguientes fue expulsado del campo por el patrón, el dueño del fundo, acusándolo de algo que mi viejo nunca fue. Y lo amenazó con acusarlo, con entregarlo a las autoridades que en ese tiempo se tomaron el control del país. ¿De qué lo acusó? A mi viejo lo acusaron de ser comunista. Lo que mi viejo, yo digo mi viejo respetuosamente de mi padre, lo que mi padre siempre hizo fue, él manejaba tractores, máquinas agrícolas, lo que él hacía era colaborar con el traslado de los productos, con ayudar a trabajar la tierra, de asentamientos que estaban cercanos a donde nosotros vivíamos. Y alguien lo acusó a él de ser comunista y mi viejo entonces fue expulsado del campo sin tener derecho a ninguna reclamación, sin tener derecho a sacar nada. Quedaron en el campo las bodegas. Mi viejo siempre mantuvo una cantidad de alimentos, poroto, papa, trigo, cebollas, además de la huerta, de los animales, de las aves. Eso lo perdimos todo los días siguientes al 11 de septiembre de 1973. No, siga. Y eso marcó porque mi viejo tuvo que salir del campo con lo que tenía puesto, cargaron una carretela con mi vieja, mis hermanos, y se fueron a la ciudad, que teníamos una casa. Esa casa fue construida con el propósito de que todos los hijos pudiéramos continuar los estudios. Era normal en el campo tener de primero a cuarto año básico, excepciones siempre las hay. Y nosotros entonces, el papá siempre buscó que sus hijos e hijas estudiaran. Las mayores o los mayores tuvieron menos posibilidades. Entonces la casa en la ciudad era para que los hijos que pasaban del cuarto básico pudieran continuar la educación básica, media y en algunos casos superior. Entonces la casa en Los Ángeles fue el lugar que nos recibió a todos, digamos, en esa situación de expulsión. Después, mucho tiempo después, entiendo yo que el patrón fue a hablar con mi padre para que volviera al campo, a pedirle disculpas, pero el papá ya había sido expulsado por una acusación que era absolutamente falsa. Y claro, él ya se había deshecho de todo, de sus animales, de su casa, de su siembra.
Entonces el golpe militar nos afectó profundamente como familia, porque mi viejo tuvo que trabajar en el PEN y en el POG, los programas que se crearon durante la dictadura militar, y claramente no eran programas que tuvieran un salario que permitiera una familia. ¿A qué estaban orientados esos programas? Era programa de empleo mínimo, que era mover piedras de un lado para otro, hacer zanjas, limpiar plazas, pero el tema no era el trabajo, era la paga. Y era la forma como en la dictadura se bajaban los índices de cesantía. Y después se creó un programa jefes de hogar, que era para los hombres casados, las mujeres casadas que tenían familia. Y ese tiempo post-dictadura fue un tiempo muy duro, porque nosotros pasamos del campo, de una vida del campo, con todo lo que tú tienes en el campo. No tienes productos elaborados, pero tienes los alimentos básicos, tienes huerta, tienes campo, tienes animales, etc. A vivir una vida con muchas carencias en donde efectivamente yo quiero destacar aquí, la vida de una congregación fue fundamental en nuestra vida como familia. Perfecto. Nosotros, mis viejos siempre fueron de la misión Iglesia Pentecostal, y la congregación de Los Ángeles en esos casos fue muy solidaria. Sus pastores, los hermanos, las hermanas, que siempre nos iban a visitar y llevaban, compartían de lo que... Claro. Entonces era una relación bastante solidaria y fraterna. De alguna forma, mis viejos cuando vivíamos en el campo también hacían lo mismo. Cuando cosechaban, cuando recogían los frutos de la tierra, también los compartían con los hermanos y hermanas de la ciudad. No era una congregación rica, éramos la mayoría campesinos que nos congregábamos, hermanos y hermanas, trabajadores, obreros, operarios. Entonces hubo como un acompañamiento valiosísimo del punto de vista de la fe. La iglesia, y yo siempre lo he dicho, para nosotros la iglesia, el ser cristianos, el confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en los momentos más difíciles como es la expulsión del campo y en los momentos más difíciles cuando había escasez y falta de alimentos, la iglesia jugó un papel importante y la familia fue pastoreada en los momentos de crisis. Claro. Pastor Daniel, estamos hablando del 73, pero quiero ir un poquito más atrás, 1970. Usted dijo que venía de una familia que era campesina, que su papá trabajó desde muy pequeño en el mundo del campo. Dentro del 70, cuando se estipula desde el gobierno de Allende sobre la expropiación de terrenos, ¿cómo ustedes vivieron ese proceso? Nosotros vivíamos en un sector donde habían por lo menos 3, 4, 5 fundos grandes. Yeah. Esos fundos continuaron produciendo leche, papa, trigo, remolacha. Eran fundos que tenían una alta producción de leche, especialmente de leche y de remolacha, que se vendía en ese tiempo a Llanza, que dicho sea de paso, la planta de Los Ángeles está cerrada. En esos 4 fundos que yo me recuerdo de la familia que estábamos allí, ninguno de ellos fue expropiado, ninguno de ellos fue objeto de una toma o de un asentamiento. Hubieron otros fundos cercanos que sí se fueron tomados y se establecieron asentamientos. Perfecto. Quiero decir que en ese asentamiento, en uno de esos asentamientos, efectivamente, los campesinos hicieron, entre comillas, producir la tierra. O sea, sembraron alimentos, sembraron trigo, papa, y efectivamente uno veía que en esos casos, en ese campo, se producía tan bien como los otros fundos que no habían sido objeto de asentamiento o de tomas. Entonces, es una relación, yo diría, bastante cercana, porque los hijos de los fundos no tomados, con los hijos de los fundos, íbamos a la misma escuela. Claro. Amigos, cercanos, todos estudiábamos en ese tiempo. Hoy día ya no existe, pero era la escuela número 36 de Rarinco. Todos teníamos que caminar 3, 4, 2 kilómetros para llegar a la escuela. Y era el lugar común de todos los jóvenes, de todas las señoritas que en ese tiempo estudiábamos en el colegio, en la escuela, hasta 4º año. Era una escuela que solo atendía hasta 4º año. Y por eso que la idea de mi papá era comprar la casa en la ciudad para que al final del 4º año pudiéramos seguir 5º, 6º, 7º y así sucesivamente.
Pastor Daniel, coméntenos acerca de su vida joven dentro de los años, bueno, todos son jóvenes por dentro, pero hay un carnet de identidad que nos delata. Coméntenos acerca de su vida entre los años 73 al 90. Yo creo que básicamente es lo que les estaba contando, cambiarnos a la ciudad, estudiar, y nosotros, la mayoría de los hijos de la familia Godoy, terminamos la enseñanza básica en la ciudad, continuamos la enseñanza media, y eso yo estudié hasta el año 77 en Los Ángeles. Ya. En aquel tiempo se llamaba Escuela Industrial, hoy día es Liceo Industrial. ¿Cómo era el ambiente? Un saludo, déjame mandar un saludo a mis compañeros del cuarto C77, que todavía nos reunimos más de 40 años que egresamos. ¿Cómo era el ambiente que se vivía en esos años? Los Ángeles era todavía, según uno ve las votaciones, es una ciudad esencialmente marcada por un porcentaje importante de apoyo a la dictadura, y en este tiempo las votaciones benefician fundamentalmente a los candidatos de derecha. Perfecto. Es una sociedad que en los 70 era agrícola urbana. Yo diría que hoy día hay una ciudad extraordinariamente extensa, ha crecido mucho la ciudad, y la vida rural cada vez es menos visible. La ciudad sigue siendo una ciudad que crece así rápidamente con poblaciones, y es un crecimiento horizontal, no es una ciudad que crezca como las grandes urbes, ¿no? Pero era una ciudad con todas las contradicciones, con todos los desafíos. Lo que más me llamó siempre la atención en Los Ángeles era la cantidad de personas que estaban cerca de los depósitos, se llamaba ya la farmacia, también se llama farmacia porque vendían, había un alto porcentaje de alcoholismo, un alto porcentaje de drogadicción, en fin, prostitución, todo lo que van de la mano con las ciudades que van en desarrollo. Y ahí yo creo que para nosotros la iglesia fue y es un rol fundamental, porque acogía a muchos jóvenes, a muchas familias, y nosotros en lugar de estar en otros lugares, estábamos en la iglesia martes, jueves, sábado, domingo, etc. Entonces yo diría que es una ciudad en los años 70, los años 90, que vive las contradicciones, los desafíos que son propios de un país que está pasando de una crisis, viviendo en medio de una crisis, en fin. Claro. Entonces es una vida casi normal, digamos, que le puede pasar a cualquier joven. La ventaja es que yo el 17 de marzo del 80 yo salí de Los Ángeles, me vine a Santiago, porque yo veía que en Los Ángeles era muy difícil que yo tuviera un espacio de trabajo, que tuviera una posibilidad, ya que había una situación muy difícil. Una persona con una discapacidad como la que yo tengo no puede trabajar en una industria, no puede trabajar en una empresa. ¿Cómo fue ese cambio de decirlo como del campo a la ciudad, a la región metropolitana? ¿Qué le dijo a su familia? O sea, mis viejos ya estaban, mi papá en ese tiempo trabajaba en Hacienda Las Canteras, había conseguido un trabajo allá, y llegó el día viernes y yo le dije que me venía a Santiago a buscar alguna alternativa, mejores perspectivas. Mi viejo me abrazó, lloró, me dijo, pero ¿cómo se va a ir? Aparentemente yo era el hijo regalón. Y la mamá igual, pero ya habían varios hermanos que vivían en Santiago. Entonces yo me vine con esa perspectiva y creo que no me equivoqué, porque el año 81 yo empecé a estudiar teología en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, paso el aviso, de la cual hoy día soy su rector. Hubo un campamento en el Tabo el año 81 y yo creo que ahí fue como una reconversión, un reencuentro con el Señor, con el desafío de pertenecer a la iglesia, de continuar. Y comencé a estudiar teología. Entonces la década de los 90 yo estuve dedicado, del 80 al 90 yo estuve dedicado a estudiar teología. En ese tiempo creamos en la Comunidad Teológica una institución que fue allanada el año 73. Profesores como Joel Gajardo fueron expulsados y otros fueron perseguidos, y nosotros el año 84, por ahí más o menos, un grupo de estudiantes, creamos lo que se llamó Evangélicos por la Democracia. Y fue tal vez una de las primeras declaraciones del sector evangélico progresista en el que cuestionaba el tema del Te Deum evangélico como expresión de todos los evangélicos. ¿Qué año fue eso? 84, 85, ya ya habíamos avanzado, ya estábamos. Sí.
Y después vino la carta que usted antes mencionaba, el año 86, la carta carta del abierta. grupo de líderes de iglesias evangélicas que hicieron esta carta abierta a Pinochet. Y yo creo que fue un hito histórico en la historia de las iglesias evangélicas, que además terminaron por distanciarse absolutamente de la dictadura. Según narran, ese día donde se va a entregar la carta abierta por parte de algunas organizaciones cristianas, ese día ahí fueron a entregar la carta, y antes de entregar la carta me parece que ellos recitan un texto bíblico del Evangelio de Juan, Sí. y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo dicen 3 veces, entregan la carta y comienzan a entonar Firme y Adelante, un cántico cristiano histórico. Sí, bueno, las imágenes todavía están vivas por ahí. Hay un video que produjo Augusto Góngora, Ya. Semillas al Viento, en donde muestra todo ese proceso, y efectivamente ese texto, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres, fue el que se dijo en la moneda mientras se entregaba la carta. Estaba el obispo Isaías Gutiérrez, un líder de la iglesia metodista, pero del mundo evangélico, y el pastor Juan Sepúlveda. Y claro, para los carabineros era extraño, porque generalmente los evangélicos estaban asociados como de apoyo, de estar de acuerdo con la dictadura. Exacto. Y por lo tanto no sabían cómo reaccionar. Se repitió de nuevo el texto en la Plaza de la Constitución, frente a las puertas de la Moneda. Y después, como la historia lo cuenta y podemos ver, se entonaron estrofas del himno Firme y Adelante, que parece que todavía sigue siendo un himno de referencia. Icónico, sí. Importante. No hay acto que sea canuto, que no se cante. Los Te Deum. Los Te Deum, los actos públicos, en fin. Así que fue un momento importante. La carta del 86, la carta de los evangélicos por la democracia. Pero yo creo que en ese tiempo ya había como una participación mucho más activa, mucho más abierta, y se fueron decantando como distintas posturas, distintos apoyos. Creo que en ese tiempo la Confraternidad Cristiana de Iglesias y el Consejo de Pastores jugaron roles importantes. De hecho, yo fui presidente de la confraternidad en los años 90, cuando ya se había ganado el plebiscito y se abrían las puertas para las elecciones directas. Fui uno de los dirigentes que visitó al presidente Elwin en su residencia con otros líderes. ¿Cómo fue ese encuentro? Fantástico. O sea, yo nunca había estado con un presidente, pero además era el momento oportuno, digamos. ¿Lo recibió en su despacho ahí? La visita del presidente Elwin fue en su casa, arriba. Mira. Perfecto. Él recibió a un grupo de 5 dirigentes, el obispo Gorski, la pastora Juanita Albornoz, el pastor Narciso Sepúlveda, yo, y estuvo el obispo Francisco Anovalón. Una conversación muy buena con una persona que venía con una historia complicada, como era el presidente Elwin, pero que había concitado el interés de la población al elegirlo presidente. ¿Cómo ve usted el accionar de las iglesias cristianas en medio de la dictadura? Yo siempre he sido de la idea de que las iglesias cristianas deben ser constructoras de la paz. En ese sentido creo que el desafío es aún mayor que a cualquier otra organización, que no puede haber una iglesia que tenga como una orientación únicamente ideológico-partidaria. Yo creo que todos los cristianos deben tener su corazón en algún lado en términos políticos, pero siempre las instituciones cristianas, en este caso las iglesias evangélicas, para no salirme, debemos tener una voz que llame a una práctica, una postura de consenso, de unidad, no exacerbar el momento, porque además en este momento, por ejemplo, la sociedad chilena vive una crispación muy grande, muy fuerte. Es como que los bloques, más que acercarse, continúan distanciándose, y las peleas y las descalificaciones. Y yo creo que las iglesias evangélicas, en este caso, debiéramos jugar un rol protagónico, pero en función de la construcción. Yo siempre hablo de la construcción del modelo del proyecto país. Y ahí nosotros, el día sábado, digo nosotros, un grupo de líderes y lideresas de iglesias evangélicas y de organismos ecuménicos y de educación, hicimos una carta abierta a las autoridades políticas del país, precisamente llamándoles, invitándoles a que encontremos puntos de encuentro, de diálogo, en donde podamos pensar el proyecto del país, de Chile, de un país que, volviendo a lo anterior, antes del golpe militar en Chile, Chile era un país de acogida. 40.000
uruguayos, 20.000 brasileños que llegaron y de otros países, que venían a Chile buscando asilo porque había un país democrático que venía ya acogiendo personas ya en el gobierno del presidente Frei y que se había convertido en un espacio abierto para quienes eran perseguidos en sus países. Con el golpe militar del 73 tuvieron que volver a buscar otro lugar, al igual que cientos de miles de chilenos que se vieron obligados a abandonar el país. Otros, ustedes saben de eso, torturados, muertos, asesinados. Todavía en Chile tenemos la herida de los detenidos desaparecidos, exacto, de no saber cuántas personas en el fondo murieron, cuántas personas fueron fusiladas. Y aunque es muy trágico, pero en este país en ese tiempo se mataron niños, adolescentes de 14 años, víctimas de la represión de la dictadura militar. Entonces yo creo que en ese tiempo de ese tiempo hay que hacer memoria, hay que escuchar testimonios. Y no es hacer memoria para meter el dedo en la herida. Hacer memoria es para recordar aquellos hechos dramáticos que vivimos como país, dramáticos. Pero también hacer memoria para que esto no vuelva a ocurrir. Exacto. Y aquí, si las iglesias juegan un rol importante, yo creo que sí, todas las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias tienen el deber de hablar de un espacio de encuentro, de diálogo, de aceptación, de respeto. Pero además tienen que mostrar esta idea de un Dios acogedor, un Dios misericordioso, un Dios clemente. Y no podemos caer en el mismo discurso de otros sectores. Por ejemplo, hoy día se ha hecho tan fuerte y tan común, yo exijo al presidente que tiene que dar disculpas. Sí. Cuando llegamos a ese nivel de intolerancia, es muy difícil que se construyan puentes. Y en este país hoy día, que se está conmemorando los 50 años, la verdad es que de donde más necesitamos estos gestos, no es de las iglesias evangélicas, porque no somos protagonistas de primer nivel, pero aquí donde se necesitan gestos concretos es de los líderes de cualquier lado, de aquí o de acá, pero los partidos políticos tan denostados, con tan poca validez en este país, tienen que jugar un rol protagónico, pero un rol en perspectiva. Lo que ocurrió el año 73 es una ruptura, es una crisis institucional que dejó a cientos de miles de familias dañadas. Exacto. Pastores, pastoras, líderes de iglesias evangélicas, todos corrieron como la misma suerte. Y hoy día tenemos la posibilidad. 50 años después, no es posible que siga como uno de los senadores. Ayer decía que él justificaba plenamente el golpe del 11 de septiembre. Cuando un senador dice eso, cuando personeros del mismo sector vienen a justificar y vienen a negar, lo único que hacen es exacerbar las animosidades, es exacerbar el nivel de crispación. No hay que ser protagonista, hay que ser personas, partidos, organismos que apuntemos a algo mayor. Y aquí lo mayor es que Chile deje de ser un país polarizado y vuelva a ser un país que tenga un proyecto común. Y en eso yo partí hablando de mi viejo. Yeah. Mi viejo murió después, yo siempre digo, él murió de pena. Yeah. Murió de pena. Pero yo creo que él nunca murió o él nunca hizo la idea de albergar en su corazón odio, rencor, venganza. Y yo siempre digo eso, yo en mi vida, en mi corazón no tengo odio, no tengo venganza, no tengo rencores, pero sí tengo mucha expectativa de que nunca más en Chile se vuelva a dar un golpe militar, Pastor que nunca Daniel. Más haya una dictadura y que nunca más volvamos a repetir. Si hay algo que podemos dejar es un país con proyección para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestros bisnietos hasta que el Señor venga. Pastor Daniel, con respecto a lo que usted está hablando, estos temas están mencionados en la carta abierta que está pública, la tenemos acá, la tenemos en nuestros dispositivos también. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? ¿A quiénes quieren llegar con esta carta también? Tengo que sacarme los lentes. Existe en el mundo evangélico una preocupación muy grande por lo que pasa en el país. Y hemos hecho una carta
abierta a las autoridades políticas a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Ese es el objetivo. Y el texto que usamos es el texto de Isaías, un texto muy valiosísimo. Ellos, deberíamos decir, ellos y ellas, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Ese es el propósito. Y nosotros entonces hacemos una carta muy breve llamando a este propósito para que la carta pueda ser un aporte a esta discusión. Perfecto. Y ahí, como yo les decía al inicio, hay un grupo importante de personas del mundo evangélico que suscribieron esta carta, y la carta está a disposición o disponible para quienes la quieran firmar, adherirse a ella en la página web de la Comunidad Teológica. Usted abre el link y al final puede colocar. ¿La puede mencionar? ¿Puedo mencionar la página? Sí. www.ctedechile.cl. Al abrir la página va a aparecer un cuadro y ahí dice, menciona la carta abierta. Perfecto. Y está el link para que el hermano, la hermana, el pastor, la pastora pueda firmarla y adherirla. Es una carta muy pastoral, es una carta que se pensó, que se hizo con el propósito de que esta fecha, al junto conmemorar, también eche las bases de lo que queremos tener en los próximos años. Y efectivamente lo que queremos tener es un país reconciliado y en paz. ¿Cuántos pastores fueron los que firmaron esta carta? Firmaron los líderes de las iglesias, por ejemplo, el obispo Neftalí Aravena de la Iglesia Metodista de Chile, la pastora Jacqueline Troncoso, moderadora de la Iglesia Evangélica Presbiteriana, la pastora Isani Bruj, obispo de la Iglesia Luterana en Chile, el pastor Juan Sepúlveda, presidente del Servicio Evangélico para el Desarrollo, el pastor Jorge Merino Rifo, obispo de la Iglesia Metodista, el pastor Eduardo Cid, obispo de la Iglesia Evangélica Hueleyana, el señor Claudio González es el secretario ejecutivo de FASIC, la señora Gabriela Ramos es abogada de Derechos Humanos, el reverendo Jorge Cárdenas es pastor de la Iglesia Presbiteriana, yo mismo, Daniel Godoy, rector de la Comunidad Teológica, claro. Y don Samuel Palma, sociólogo de la religión y un laico pentecostal. Pastor, usted habló de que están muy preocupados por la situación en Chile. ¿Nos puede hablar de 2 puntos de preocupación dentro de la carta? Que usted diga si estos 2 son los 2 puntos más destacados de la carta que me gustaría en este momento hablar. O conceptos también. Le leo un párrafo. Un párrafo. La pregunta a usted, mire, dice así: nos preocupan los rasgos de intolerancia, beligerancia y de exclusividad en la posesión de la verdad y la razón, así como el debilitamiento y menoscabo de las prácticas y de las instituciones de la democracia. Nos preocupa también los atisbos de negacionismo de los gravísimos hechos del pasado, así como las renuncias a comprometer la voluntad personal y colectiva de que haremos todo a nuestro alcance para que nunca más ocurra entre nosotros o entre nuestros descendientes el quiebre violento de la democracia y la violación de los derechos humanos. Creemos que las mujeres, los hombres, niños y niñas y adolescentes de esta hermosa tierra esperan, merecen y demandan de sus liderazgos y dirigencias políticas las decisiones y las acciones que contribuyan a un futuro de esperanza y armonía. Perfecto. Ese es el tercer párrafo de la carta, que es como el corazón de la declaración que hemos hecho. ¿Cuándo va a ser entregada? Perdón, ¿cuándo va a ser entregada? Ya fue, esta carta ya está circulando. Sí, súper. La enviamos el día sábado. Perfecto. Y hoy día ya hemos visto en la mañana que hay varias gente que la han firmado diciendo, mira, nos parece que la carta contribuye al propósito para la cual fue hecha. Perfecto. La carta que la estábamos mostrando también en pantalla mientras usted estaba leyendo, estábamos mostrando esta carta abierta. Pastor Daniel, le agradecemos por estar junto a nosotros y queremos dejarle con una invitación muy especial porque el equipo de producción, el equipo que trabaja en el Switch también, hemos preparado un reportaje, un documental acerca de la iglesia en dictadura de la fe en los tiempos de cambio, desde 1970 hasta 1990, así que están todos invitados para hoy día por las pantallas de Televisión Nacional Evangélica a ver este trabajo que hemos hecho con mucho esmero, dando a conocer las posturas de las diferentes iglesias que vivieron la dictadura, que vivieron también
el golpe militar, el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973. Así que hoy día, desde las 10 de la noche, desde las 22 horas, se mostrará este reportaje. Vamos con un adelanto. Y que lo conveniente era pedirles que se fueran a sus casas porque sin duda una acción militar iba a ser muy dura y muy compleja. Porque estamos en todo el periodo de lo que se conoce como reformas estructurales. ¿Qué significa esto? Que grandes áreas de Chile, principalmente, se tienen que transformar, no hay posibilidad de no hacerlo. Y estas áreas claves son la educación, la agricultura o el campo, la propiedad del campo y la propiedad del cobre. Como autoridades religiosas, tenemos una fuerte responsabilidad en construir la paz en nuestro país. Fe en tiempos de cambio hoy día por las pantallas de Televisión Nacional Evangélica desde las 22 horas. La verdad que nos hemos esmerado por conseguir los mejores entrevistados, los precisos para que este reportaje pueda ser todo un éxito. Así que muy invitado, Pastor Daniel, por el canal 99 de BTR o por las plataformas digitales. No, a mí me parece que esto es hacer memoria. Hacer memoria es contar la historia y contar la historia para que las generaciones que vengan sepan lo que pasó y que ellos se comprometan a que no se repita. Yo quisiera, saliéndome del programa y de la entrevista, el día antes de ayer en Marruecos hubo un terremoto y hay muchos hermanos de la ciudad de Marrakech que han sufrido más de 2000 vidas cegadas y gran parte de la ciudad ha sido destruida. Entonces queremos mandar un saludo solidario con nuestros hermanos del país y especialmente de la ciudad de Marrakech e invitar al pueblo evangélico a orar y a hacer gestos solidarios con los hermanos que sufren un terremoto que les afectó fuertemente y que ha costado muchas vidas. Así que aprovecho de mandar este saludo y nuestra solidaridad con la Embajada de Marruecos en Chile, que estamos al tanto de su sufrimiento y su dolor. Y agradecerle a ustedes que me hayan invitado a contar. Es primera vez que cuento un testimonio así en 50 años. Wow, muchas gracias entonces por haber abierto su corazón, habernos contado su testimonio. Agradecemos también su tiempo acá, Pastor Daniel. De verdad agradecemos todo el proceso y también habernos contado con tanto detalle y también con tanto respeto. Oiga, y también pasar el aviso comercial que la comunidad teológica evangélica de Chile 100% recomendado para estudiar la palabra del Señor. ¿O no, Pastor Daniel? Bueno, yo creo que es la mejor casa de estudios evangélico protestante hoy día en términos de estudiar los idiomas bíblicos y de tener certificación universitaria para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan continuar estudios de posgrado, sea en universidades chilenas o extranjeras. Eso yo creo que es un dato importante, que la comunidad teológica ha permitido que más de 50 estudiantes egresados tengan su licenciatura reconocida por una institución de educación superior, como es la Católica Valparaíso, pero además por el Mineduc. O sea, y hay estudiantes cursando posgrados en Chile, en Centroamérica y en Europa. Si podemos repetir la página web para los que se quieran inscribir. www.ctedechile.cl, esa es la página web. Ya también nos encuentra en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, todo con ctedechile.cl. Estamos así atentos, dispuestos para continuar haciendo de la comunidad teológica una casa al servicio del pueblo evangélico en Chile. Oye, excelente la comunidad teológica evangélica de Chile. Yo tengo que escuchar todos los domingos a alumnos que salieron de ahí, que son mis padres. Los escucho predicar todos los domingos. Robinson González y Natalia Sala, excelentes exponentes bíblicos de la palabra que salieron de la comunidad teológica. Su mamá fue, y su papá estudiaron en la comunidad, pero su mamá también fue Natalia, fue profesora de la comunidad teológica. Qué alegría que usted sea hijo de ellos y de conocerle, así que una alegría mayor todavía estar en este espacio. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias, Pastor Daniel, y esperamos que no sea la última vez que esté junto a nosotros. Muchas gracias. Antes de la pausa comercial nos vamos con Luciano Andrés desde el Palacio de la Moneda, no sé dónde se encuentra. Luciano, volvemos contigo.
Así es, Joaquín. Bueno, nosotros nos encontramos aquí a un costado del Palacio de la Moneda. Te cuento que ya están llegando las autoridades para esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y estuvimos viendo hacia ahí algunas autoridades que estuvieron pasando. Y también, como lo puede mostrar Joel Martínez en la cámara, que al final hay unos trabajadores de la CUT que también se están manifestando, están con algunas pancartas, con algunas banderas, también están ahí en el lugar. Lo pueden ahí mostrar. Y ellos caminaron desde Alameda hacia este costado que es Moneda. Así que estamos esperando más información, ya se están escuchando un poco más de movimiento, así que en cualquier momento va a empezar esta ceremonia. Estamos esperando también al presidente Gabriel Boric para que pueda también estar en esta conmemoración. Perfecto, Luciano. ¿Vas a poder entrar a las dependencias de La Moneda o no? ¿Está restringido el acceso a la prensa? Nos vamos a conectar a la transmisión oficial que realiza el gobierno de Chile, así ¿Ya? que ahí también vamos a estar mostrando parte de esta ceremonia. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, Luciano. Gracias por las informaciones.